Te encuentras en una conversación que tenemos regularmente Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García entre amigos, donde consideramos algunas de las noticias que ocupan la atención esta semana y vemos algunas de ellas también desde la perspectiva del Evangelio. Y Guillermo, mirando las noticias esta semana, pues sí, no escapamos de esa pandemia que ha polarizado realmente la atención a nivel global y en la agenda informativa, aunque hay otras que llaman la atención y que se dan a conocer en estos días. Por ejemplo, esta semana se cumplieron 75 años del suicidio de Adolf Hitler. Las teorías que se han, puesto más o menos de moda inmediatamente después que los aliados entraron ahí al búnker donde se supone que Hitler se suicidó, que hizo quemar su cadáver, pero después a Hitler se le hizo aparecer en un barco que había llegado a Brasil, porque hay una gran cantidad de alemanes, Argentina, incluyendo Chile, su propia colonia de alemanes, que es muy grande. Y entonces la gran pregunta que tienen muchos investigadores es, ¿realmente se suicidó? Pero por otro lado, la idea de celebrar la desaparición del movimiento nazi yo pienso que debe ser bienvenida por todos, aunque, claro, siempre quedan los resabios de movimientos que comienzan a surgir. Incluso vi el libro que escribió Hitler, Mi lucha, que está haciendo éxito de venta en las librerías. Es un hombre que ha encarnado en el pensamiento occidental en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI, el mal. Y sin embargo ahora el resurgimiento de movimientos neofascistas, el resurgimiento incluso de una especie de darwinismo social que incluso, Guillermo, se está aplicando en la manera en la que algunos entienden la crisis del coronavirus, porque al final de cuentas el que pueda sobrevivirla es porque tiene en sus genes la capacidad de hacerlo. Y vemos este tipo de opinión que, aunque son marginales, no dejan de estar pululando, llamando la atención, influenciando quizás el pensamiento de la opinión pública. Hace más o menos unos 30 años la población de la Tierra era casi la mitad de lo que tenemos hoy día. En esa época ya se hablaba de algún tipo de higiene terráquea en la cual tendría que limitarse la población para utilizar mejor los recursos y todo este tipo de cosas que comenzaron a aparecer y de las cuales habló muy en contra el pensador, el teólogo Francis Schaeffer en la década de los 60 y 70. Sin embargo, como todos padecemos de esta especie de echar al olvido muchas de las cosas, algunas de las cuestiones que están sucediendo hoy día no son novedad. Han estado en la mente de algunas personas como de controlar la población y como de que sobreviva el que pueda sobrevivir para utilizar mejor todo lo que esta tierra puede realmente dar. Así es que yo creo que es una especie de ola que resurge cada cierto tiempo. Y me llama también mucho la atención que en varias publicaciones digitales vemos la crítica ante la pobre gestión de algunos gobiernos o la alabanza de la gestión efectiva de algunos gobiernos. Por ejemplo, una nota de la BBC Mundo nos cita la efectividad del gobierno costarricense de responder a la pandemia. Por otro lado, destaca una noticia donde en tu país, Chile, los chilenos ya están hablando no del coronavirus, sino del piñeravirus. Es decir, haciendo alusión a la manera en la que el presidente de Chile está manejando toda esta situación, implicando que el gobierno chileno es más cruel que este virus que ha causado tanta mortandad. Bueno, el gobierno de Chile impuso una cuarentena militarizada, con militares en la calle, con multas, algunas de ellas muy grandes para quien violara esta cuarentena, con toque de queda que comenzaba eso de las 10, 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, tratando de imponer estas restricciones. Y por eso, por ejemplo, se dice que Chile tiene una baja tasa de mortalidad ante esta epidemia y también una baja tasa de gente que se ha infectado. Entre las noticias también esta semana, las reacciones en los Estados Unidos del presidente Donald Trump, quien continúa enfrentado a los gobernadores, quien cambia frecuentemente sus posiciones en cuanto a abrir la economía de nuevo o no hacerlo, y que está también de campaña electoral. Interesantemente, lo que hace noticia es que el presidente norteamericano dio a conocer unos videos secretos, aparentemente, de la Fuerza Aérea Norteamericana con unos objetos voladores no identificados,
con unos ovnis. El presidente califica esos videos de extraordinarios y sensacionales. Bueno, lo son. Yo los estaba mirando y anoche me quedé dormido mirándolos realmente. Pero también son una distracción. No solamente son sensacionales, pero son una distracción. Bueno, lo son, claro, pero por otro lado, necesitamos algún tipo de distracción extraterrestre para poder liberarnos un poco de esta claustrofobia, ¿no? Que ¿Verdad? nos tiene más o menos preso por tanto tiempo. Hay dos noticias que son serias y me llaman mucho la atención por lo que implican. Resulta que hay un erudito al que se le acusa, incluso fue arrestado, por supuestamente robar esos manuscritos originales que están ahí en los museos. Bueno, pues este hombre, según reporta el semanario Christianity Today, ha sido arrestado por robar ese material. ¿Me recuerda la canción de un cantautor español hablando acerca de la crianza de sus hijos, o de un hijo por lo menos, y de cómo el hijo es reprimido porque los adultos le dicen: niño, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca? Es decir, la idea nuestra es tener esos objetos, mirarlos. Yo me acuerdo de haber visitado el museo volante que vino, o ambulante que vino a la ciudad de Chicago con los textos de la Biblia, y haber estado como a 1 metro, porque había un cordón y una vitrina y qué sé yo, sobre los famosos manuscritos de Qumran, y realmente admirar ese tipo de cosas. Pero resulta que antes de entrar y después habían unos tremendos aparatos de televisión que mostraban en detalle muchas de estas cosas, y yo creo que la mayoría de nosotros nos quedamos más tiempo admirando el video que admirando el manuscrito en sí mismo. Pero esta obsesión de los expertos es realmente algo que llama la atención y que puede acarrear, en este caso para este hombre, una pena de cárcel. Bueno, una de las preguntas que se hace también el semanario Christianity Today en estos días es porque algunos pastores, después de haber sido acusados de abuso, vuelven a ocupar puestos eclesiásticos. Y no estamos hablando de la Iglesia Católica, donde los casos de abuso sexual a menores han sido tan prolíficos y tan maltratados verdaderamente. Estamos hablando de iglesias evangélicas que tienen pastores abusivos en más de una forma, y sin embargo estos líderes pues son igualmente reciclados y aparecen por otro lado. Y la pregunta que se hace el semanario norteamericano es: ¿por qué sucede esto? Porque muchos en el área del cristianismo, en el área especialmente de las iglesias modernas, no protestantes y católicas, y hablo de iglesias modernas por el tiempo que vivimos, creen en la teoría de la redención, en donde se les da una segunda oportunidad a los que han caído en este tipo de actitudes que son delitos y que son pecados, desde la perspectiva moral de la religión. Sin embargo, en algunos casos se puede demostrar que algunas de estas personas no ceden a sus hábitos o mal hábitos, como queramos llamarle, y que son realmente un riesgo para el resto de la gente que se congrega, de las familias o que tienen niños o como sea el asunto. Y entonces la idea es que se tiene que aprovechar el entrenamiento, la educación, la formación, la sabiduría, el conocimiento, que no se puede desperdiciar. Y ahí está la tensión. ¿Hasta dónde uno puede confiar en estas personas? ¿Le va a dar el mismo tipo de trabajo que tenían antes o lo va a aislar, a tener en un lugar más o menos, qué sé yo, resguardado para que no haya este tipo de tentación? Esa es la cuestión. Hay un elemento también, Guillermo, que no podemos olvidarnos, es esta idea que circula en nuestros medios eclesiásticos de que de alguna manera los trapitos se lavan en casa, es decir, que hay que ser discretos a la hora de mostrar públicamente el pecado y las faltas de algunas personas. El problema es que los trapitos jamás se lavan y jamás tratamos estos temas. Estamos más preocupados por el escándalo que causamos que por el daño concreto que hacemos. Bueno, es una cuestión muy humana el tratar de preservar el poder y tener el poder por sobre todas las cosas como una especie de mantra que se va repitiendo a nivel político, a nivel religioso. La gente quiere tener poder, mantenerse en el poder y no soltarlo bajo ningún punto de vista. Hemos hablado en esta conversación entre amigos, mirando las noticias, de temas que tienen que ver con ese liderazgo al que le hemos perdido la confianza. Hemos hablado de la gestión de los gobiernos ante la pandemia, de las distracciones del presidente norteamericano en mostrarnos un video
con un ovni, hemos hablado de estas personas en puestos de responsabilidad, de autoridad moral y espiritual que de pronto nos defraudan y producen desengaño en nosotros, al punto de que en estos días también, considerando 75 años de la muerte de Adolf Hitler, vemos un resurgimiento de sistemas autoritarios y de encontrar quizás un dictador que nos saque de la situación. ¿Qué dice el Evangelio ante todo esto, ante esta pérdida de credibilidad de las autoridades políticas, sociales, religiosas, y la idea de encontrar esta persona que nos saque del hoyo? Bueno, el Evangelio habla de una especie de conducta, de una especie de rectitud que debe transparentarse a veces en cuestiones tan simples como mantener la palabra empeñada. Por eso Jesucristo dijo, el sí tenía que ser siempre sí y el no tenía que demostrar que era una cosa negativa, el no. Es decir, desde la parte más elemental de la comunicación, que podría ser el lenguaje, hasta el comportamiento, en donde Jesucristo también habló acerca de los frutos que puede dar un árbol, o que siempre tiene que dar el fruto de acuerdo a la característica del árbol, no puede variar. Así también entonces trata de hacerse una asociación con la conducta de todos los días. Yo pienso que ese es el mensaje al que todos estamos llamados, los que decimos creer algo o tener una confesión o decir que nos adherimos a ciertos principios dados por la Biblia. No hay otra manera de escapar a eso. Pues quisiéramos animarte, querido amigo que nos acompañas en esta conversación, a que te pongas en contacto con nosotros y nos des tu opinión. Puedes visitar ministerioreforma.com o también conectarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.